amigos, ¿cómo están? Yo soy Cindy Guaripata Yizuka, directora fundadora en Feedback Comunicación Empresarial. Como ustedes saben, nosotros a través de Feedback Media News, que es un medio especializado para comunicadores, tenemos ese segmento Feedback Talks. Aquí nosotros presentamos diversos temas y hoy vamos a hablar de la gestión de la reputación post-crisis. Tenemos un invitado especial, él es Pablo Cateriano. Quiero contarles un poco más de él. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima. Además, tiene un posgrado en la Universidad de Navarra y un programa de CEOs Management en Northwestern University, con amplia trayectoria en medios como América Televisión y Diario El Comercio, y actualmente es presidente y socio de Métrica. Pablo, bienvenido a Feedback Media News. Gracias, Cindy. Encantado de estar con ustedes y muy agradecido por la invitación. Ojalá que las cosas que pueda compartir les sean de utilidad a todos tus seguidores. Desde luego que sí. El tema que nosotros elegimos para esta entrevista, Pablo, es la reputación, cómo gestionarla, pero en un entorno tal vez no tan normal, tal vez no tan tranquilo, tal vez en un contexto en el que se tienen que analizar datos, y cuando nos referimos a esto hablamos de la post-crisis. Cuando hablamos de gestión de la reputación, de crisis, de valores intangibles, ¿cuál es el impacto real de la reputación organizacional en la capacidad de una empresa para sobrevivir a una crisis? Mira, hay varias situaciones dependiendo de la magnitud de la crisis, ¿no? Hay empresas que no la soportan, que no logran salir a flote, que desaparecen por la magnitud de la crisis, y hay empresas que hacen o han hecho un buen trabajo o la crisis no fue de tal magnitud o tomaron algunas decisiones que las otras empresas no tomaron y pudieron salir adelante, ¿no? Yo en mi libro, acabo de publicar hace apenas un año y medio un libro que se llama El arte de ser y parecer, cómo construir y cuidar la reputación empresarial. Le dedico un capítulo precisamente al tema de las crisis, ¿no? Y pongo ahí algunos ejemplos que creo que es la mejor manera de entender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Hay unos casos de empresas nacionales y hay unos casos de empresas internacionales. Y en la pregunta específica que me haces, Cindy, hay algunas marcas que me gustaría mencionar. ¿Crees que es posible o no? Sí, encantada de poder conocer qué empresas, organizaciones son esas. En el caso peruano, por ejemplo, una empresa que no logró superar su situación de crisis, quizá la más emblemática, está la de Graña de Montero, ¿no? Involucrada en el escándalo Lavajato, ¿no? Una empresa que llegó a ser un modelo, un ejemplo, que tuvo participación en casi 7 países y que era pues un lugar al que aspiraban a trabajar muchos peruanos. La crisis que sufrieron dieron lugar a la desaparición de la marca y a la creación de una nueva. El día de hoy, Graña Montero no existe, iba a cumplir 100 años, no los cumplió. Ahora hay otra empresa, se llama ENSA, que digamos está reconstruyéndose. Un ejemplo similar de una empresa que no logró sobrevivir a una crisis es de la famosa empresa de consultoría Arthur Andersen, una de las grandes firmas mundiales que se vio envuelta en uno de los escándalos más increíbles cuando falseó información, falseó datos de esta empresa Enron, que era una empresa que llegó a estar entre las más grandes de Estados Unidos a inicios de siglo, ¿no? Y el escándalo fue tan grande, fue tan notorio, y la marca era una marca tan destacada que no pudo salir adelante y también sucumbió. El día de hoy Arthur Andersen no existe.
En paralelo, hay otras empresas que también sufrieron crisis, pero que lograron salir adelante, salvar la marca y quizá tuvieron un prestigio, quizá no cometieron algunas faltas que cometieron quienes dirigían las empresas que te he mencionado, ¿no? Una de ellas es Gloria. Gloria estuvo involucrada en un caso que generó mucha controversia en el Perú hace casi 10 años, famoso caso Pura Vida, de esta leche que no era pues 100% leche, ¿no? Y que provocó que el país se conmocionara de participar en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Indecopi, o sea, la participación de los dueños, pero al final Gloria ha sabido salir adelante, no tuvo una respuesta en términos de comunicación acertada, pero ha salido adelante y hasta el día de hoy sigue siendo una marca muy querida por los peruanos. Igual ocurrió con Volkswagen, cuando fue descubierta la empresa de haber falseado un aparato en unos carros que estaban impedidos de ser vendidos en los Estados Unidos porque tenían un carburador que no limpiaba los gases tóxicos como lo exigía la normativa norteamericana. Algunos funcionarios de la Volkswagen, en lugar de evitar vender esos carros, encontraron un aparato que permitía ocultar este control y vendieron durante 10 años automóviles, ¿no? Al final, Volkswagen fue descubierta de la falta que estaba cometiendo, tuvo que pagar miles de millones de dólares en multas al gobierno, al Estado, fueron algo así, casi 5.000 millones de dólares, y una cifra 2 o 3 veces más grande a los compradores del vehículo. Pero Volkswagen sigue adelante, Volkswagen salió de esa crisis. Así es que mira tú la magnitud, las marcas, algunas lograron, otras no lograron sobrevivir a una crisis. Estos ejemplos que nos has planteado nos hacen ver que también qué hay detrás, ¿no? Cuando uno identifica estas crisis, vemos ciertos factores, ¿no? ¿Qué desencadenó, qué sucedió de repente cuando hablabas del tema de la corrupción, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a ese nivel? ¿Cómo la empresa llegó a desaparecer? Si hablamos, por ejemplo, del producto, ¿no? Pura Vida, a través de la publicidad engañosa, cómo nosotros como consumidores nos podemos sentir también, ¿no? Y cuando tú mencionaste en el caso de Volkswagen, durante muchos años lograron engañar, pero después esta confianza que uno tiene en las empresas se pierde, ¿no? Entonces pueden estar ahí en el mercado, pero igual es como que ya hay un cliente, hay un stakeholder un poco más inteligente, responsable, ¿no? Que cuestiona todo lo que la empresa hace, ¿no? Es decir, somos más juiciosos ahora cuando tenemos que evaluar a una empresa. Y mencionabas también el impacto, ¿no? A veces qué tan grave ha sido, como que se lo podemos tolerar, pero si ha sido algo como que imperdonable, es como que buscamos otras opciones y no volvemos a confiar en alguna empresa, en alguna marca. Así es. Perfecto. Tú mencionabas, Pablo, acerca de tu libro, de hecho que en el arte de ser y parecer, justo es algo que en las relaciones públicas mucho se utiliza, ¿no? Cuando uno dice, uno tiene que ser coherente entre lo que dice y hace, ¿no? Y en este punto, ¿sí? Tú hablas de ciertos principios. ¿Cómo pueden las empresas asegurar una autenticidad sostenible, es decir, el ser, para que su reputación no se convierta en una fachada vulnerable ante la primera crisis? Quería primero explicar un poco el título del libro, ¿no? Que inicialmente era el subtítulo, ¿no? Yo
presumía poner un título un poco más rimbombante, algo así como la estrategia de la reputación, ¿no? Y Ajá. abajo, y abajo el arte de ser y parecer, pero al final cambié el título y subí arriba el arte de ser y parecer, que me pareció un título más poético, más atractivo, más seductor, Y comunica bastante también. correcto, así es. Y además creo que resume muy bien de a qué nos dedicamos nosotros, ¿no? O sea, en las relaciones públicas lo que nosotros hacemos es crear identidades, ¿no? Identidades basadas en un propósito, basadas en ciertos principios, identidades que intentan construir eh, una patria, una comunidad mejor, ¿no? Ese es, ese es el ser, ¿no? O sea, tenemos que identificar cuál es construir nuestra identidad. En paralelo, nosotros también nos encargamos de comunicar esa identidad, de que esa identidad sea conocida, sea valorada, sea apreciada, sea reconocida, ¿no? Ese es el parecer. Obviamente, lo más importante acá, lo crucial, y lo que no necesariamente muchas empresas, instituciones, inclusive gobiernos, hacen es lo primero, que es lo más importante, que es crear la identidad. Una Ujú. identidad que a la hora de transmitir haga lo que tú estás diciendo, ¿no? Transmita coherencia, transmita credibilidad, ¿no? Sea confiable, pero eso obviamente tiene que basarse en algo muy sólido. Por eso es que es mucho más importante el ser que el parecer. El ser es un complemento, pero como te decía hace un rato, lamentablemente muchas organizaciones pues, se ahorran un tiempo, ven con cierto desinterés en construir una identidad y andan un poco a trompicones y a la rápida, comunicando cosas que van apareciendo en el camino y que no tienen un sustento, una coherencia, una unidad. Así es que aprovecho desde aquí para lanzar una recomendación a todos aquellos que están construyendo una marca, construyendo una empresa, que le dediquen un tiempo importante a esta construcción de identidad, ¿no? Para recién después poder proyectarla, comunicarla a través de la cantidad de herramientas que tenemos el día de hoy, siendo una de las más poderosas, por ejemplo, la que tú estás usando. Las redes sociales se han convertido en uno de los soportes de nuestro trabajo muy, muy importante. Me quedo pensando en lo que has mencionado, Pablo, que a veces, ¿no? Estos emprendimientos surgen, se llegan a posicionar, llegan a ser una pequeña, mediana empresa, una organización grande, ¿no? Y este tema de la identidad en realidad se sigue olvidando, ¿no? Y a veces uno como, por ejemplo, cliente o algún otro tipo de stakeholder, incluso los colaboradores, ¿no? Tú dices, yo trabajo en tal empresa, ¿y a qué se dedica? A veces uno de repente no tiene muy claro qué es todo lo que hace, si es un corporativo, si es una organización como tal, o una multinacional, ¿no? ¿Qué tantos productos puede tener, ¿no? Y si es que tú mencionabas el orden, ¿no? Decías es que primero no hay una identidad, que es el ser, ¿no? Lo que es el parecer vendría a ser como que el resultado, ¿no? La consecuencia de. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo percibo, ¿no? De la organización? Y si es que comparamos a varios stakeholders, cada stakeholder podría tener una imagen diferente, ¿no? Entonces, mientras que la organización pueda comunicar correctamente lo que es, ¿no? Podríamos decir que existe esta coherencia, como tú dices, entre esta identidad, esta imagen, este ser y parecer, que a mí particularmente, cuando vi tu libro, cuando hiciste la presentación, el lanzamiento, dije, qué buen nombre. Dije, entonces, es un motivo más para poder invitar al público a poder
leer este libro. ¿Dónde podemos encontrarlo, Pablo? Muchas gracias por esta promoción, me encanta. El libro está en todas las librerías, bueno, ya no en todas porque afortunadamente se ha ido vendiendo muy bien, así es que lo pueden ubicar en casi todas las librerías, ¿no? Y bueno, y si no, creo que por internet también lo pueden comprar. Y bueno, ojalá les sea de utilidad. Es un libro que me ha tomado un par de años escribirlo, ¿no? Me sentí un poco en la obligación de hacerlo luego de casi 25 años en esta actividad. Yo, como bien lo dijiste ahora en la presentación, he trabajado largos años como periodista, pero a inicios de siglo di un giro y tuve la enorme suerte, creo yo, la enorme suerte de que cuando yo empecé en esta industria, la industria de la consultoría en relaciones públicas recién empezaba. Esta actividad no existía en nuestro país hace 30 años, ¿no? Existe porque la economía se abrió, empezaron a llegar las grandes multinacionales, la inversión extranjera, y con esta empezaron a llegar las empresas consultoras, ¿no? Las empresas consultoras que el día de hoy son decenas. El día de hoy hay en el Perú, o con marca propia o asociada con una empresa peruana, 4 de las 5 empresas norteamericanas más importantes del mercado. O sea, hay empresas chilenas, hay inclusive una sueca y obviamente muchas peruanas. Se ha convertido en una actividad muy competitiva y de mucho atractivo para los estudiantes de comunicaciones. Y como te decía hace un rato, las redes sociales, esta nueva herramienta, han creado otro tipo de necesidades y apoyo. Así es que creo que tenemos todavía mucho por crecer acá. Sobre todo porque estas consultoras en comunicaciones, en relaciones públicas, por ejemplo, ¿no? Dan este servicio especializado, ¿no? Para que las empresas, si es que no tienen este conocimiento, esta experiencia o el equipo humano para poder gestionar la comunicación, la reputación, por ejemplo, o en situaciones de crisis, ¿no? ¿Qué hace una empresa? Actúen, ¿no? Es decir, puedan convertirse en ese momento en gestores de la reputación, ya sea si es una empresa que está en tiempos normales o es una empresa que está atravesando alguna crisis. Y qué bueno que lo hayas mencionado. Justo nuestra siguiente pregunta está vinculada un poco al trabajo que tú vienes haciendo en Métrica y tu experiencia, ¿no? Cuando tú de repente tienes que conversar con algún gerente, ¿no? Que de repente te llama, te toca la puerta desesperado y te dice, la crisis en teoría, ¿no? Ya terminó, ¿no? Es decir, ya pasó supuestamente lo peor. ¿Es posible realmente, Pablo, gestionar y recuperar esta reputación o solo se puede mitigar el daño? No, creo que los ejemplos que he mencionado al comienzo nos dan una prueba de que es posible recuperar tu reputación. No todo está perdido. Van a ser días o quizás semanas muy intensos, muy dolorosos, muy inciertos, en donde la inseguridad y la desorientación pues, pueden llevar a cometer errores, pero la gente, el público, va a poder perdonar errores, pero no mentiras, ¿no? Okay. Ni acciones premeditadas. Entonces eso es lo primero que hay que cuidar en una crisis, ¿no? Y yo sé que es difícil, yo sé que los nervios y la preocupación y la angustia, la desorientación y a veces la inexperiencia te llevan a decir cosas que no debes. Así es que empecemos por ahí, o sea, digamos, hay varias cosas que tienes tú que haber hecho para que una vez ocurrida la crisis
puedas empezar a recuperar. Entonces, lo primero que tú tienes que ser consciente es que tienes que actuar con la verdad, ¿no? Tienes que decir la verdad por más dolorosa que sea, ¿no? O sea, va a ser tu mejor escudo, tu mejor carta de presentación. Como te repito, la gente puede perdonar errores, pero no mentiras, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces, como también he dicho, la situación te empuja y dices cosas que no deberías. Pero digamos que un elemento primordial es la verdad, ¿no? Un segundo elemento es la coherencia, ¿no? O sea, digamos, no solo tienes que decir la verdad, sino tienes que ser coherente entre lo que dices y lo que haces. O sea, digamos, no solo se trata de decir la verdad, sino de, oye, lo que te estoy diciendo lo estoy haciendo, o sea, lo estoy cumpliendo. Tengo cómo demostrarlo, ¿no? Y finalmente otro tema importantísimo en la crisis es el saber escuchar. O sea, digamos, el no haberte encasillado o mantenido en una cápsula, en un globo, en tus cuatro paredes, escuchando solo a las personas que están en tu entorno y que en muchos casos, lo lamento, pero así ocurre, te asustan, te empujan. Entonces, tú tienes que escuchar al afectado, tienes que ser más sensible, más cercano, escuchar las razones. A veces uno cree que tiene la ley de su lado, la justicia de su lado y el decreto de su lado. Eso no es lo más importante en una crisis, ¿no? O sea, digamos, creo que en una crisis más importante es actuar con el corazón que con el cerebro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, si no has actuado así, obviamente va a ser cuesta arriba que una vez que hayas pasado la crisis puedas salir adelante. Pero sí puedes. Tendrías pues primero que asumir responsabilidades, tener una gestión inmediata, realizar acciones correctivas, comunicación directa con la gente y demostración palpable de que lo que estás diciendo lo estás cumpliendo, ¿no? Pues yo creo que si tú después de una crisis actúas de esa manera, vas a poder recuperar tu reputación. Te va a costar un tiempo, pero tienes que dar esa muestra, esa señal. Entonces, acá estos tres acciones claves es la verdad, la coherencia y la escucha activa. Pero cuando tú hablabas, por ejemplo, de la escucha activa, es una escucha activa, pero es una conversación previa con realmente los actores o stakeholders involucrados, ¿no? No es solo con quien de repente te conviene, ¿no? O de repente si es que algún medio de comunicación te toca la puerta, bueno, declaras porque tienes que, ¿no? Sino saber realmente que en una crisis tú tienes que mirar a tus stakeholders según su poder, urgencia, legitimidad y dependiendo, como tú señalabas en los ejemplos, por ejemplo, de la magnitud, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que tú nos das nos dejan muchas lecciones porque podemos comparar y podemos aplicar estos principios, ¿no? Cuando tengamos que, como comunicadores, ¿no? Recomendarle a un gerente general o estemos como parte del comité de crisis, ¿no? Y tengamos que actuar. Y también qué pasa cuando esta crisis termina, ¿no? No asumir que todo ya llegó a la perfección o simplemente no va a haber más problemas o que la empresa, como ya pasó lo peor, ¿no? Nada más le podría pasar, ¿no? Esos tres factores que has recapitulado muy bien, Cindy, son los no negociables. O sea, son tres
cosas que un consultor, que un experto, que un asesor en relaciones públicas debería hacerle entender a su cliente, a su interlocutor, a su jefe, ¿no? O sea, si queremos salir bien librados de esto, porque ya pasó, estamos metidos en esto, no busquemos ahorita responsables, queremos salir y queremos recuperarnos, bueno, pues tenemos que actuar de esta manera. Nos va a ser más fácil después, ¿no? Recuperar la confianza, nos va a ser mucho más fácil acercarnos a nuestros stakeholders, recuperar nuestra credibilidad, en fin, ¿no? Todas esas cosas que añoramos y que cuidamos y que para eso estamos nosotros. Los especialistas, muy bien. Correcto. Perfecto. Quiero recordar al público que pueden estar atentos a esta entrevista y a más contenidos educativos a través de nuestra página web feedbackmedianews.com. Ustedes van a poder encontrar todo tipo de información y además de los ejemplos que nos has planteado, cómo las empresas pudieron recuperarse de una crisis, hablemos de métricas un poquito, Pablo. ¿Qué métricas podríamos mencionar como estrategias de recuperación de la reputación que se deberían considerar? Tú en la pregunta anterior señalabas estos no negociables, ¿no? Pero cuando hablamos de métricas, muchas veces a un comunicador le dicen, quiero esto para ahorita, ¿no? Quiero que después de una crisis, quiero empezar a vender como siempre lo hacía. Si lo vemos desde un tema comercial, KPIs, ¿cuáles serían las métricas que se deberían considerar? Mira, en primer lugar, iniciar un monitoreo de redes muy acotado en las menciones, en las interacciones, en las opiniones, en las respuestas favorables, críticas, y con toda esa recapitulación preparar un documento que nos dé a nosotros un resumen mucho más cercano de lo que está ocurriendo y el rezago que ha dejado nuestra crisis. O sea que en primer lugar, terminada una crisis, podemos iniciar un monitoreo post-crisis, ¿no? Y empezar durante una semana, 2 semanas, hasta donde veamos que las opiniones y los comentarios van bajando. Ese es un primer estudio muy importante. Uno segundo, otro elemento que nos puede ayudar en tomar mejores decisiones en el trabajo post-crisis es el hacer entrevistas. Digamos, no te diré que muy en detalle o muy a profundidad, pero sí a nuestros principales stakeholders, preguntarles un poco sobre su opinión de lo que ha pasado, qué consejos darían. Ese también podría ser un buen estudio. Una tercera métrica es interna también, o sea, dentro de tu organización, sentir tu equipo cómo ha visto esto, saber si es que el equipo se ha sentido cómodo, si se siente tranquilo, si siente que lo que está proponiendo la empresa va en camino correcto. El público interno es crucial siempre, no solo antes, durante, sino también después de la crisis, ¿no? Ellos son quienes nos van a ayudar y quienes van a ser nuestros principales voceros. Así es que ese creo yo también es una tercera métrica que podemos utilizar. Y obviamente el día de hoy pues hay empresas que se dedican a medir la reputación, y obviamente seguro que sobre todo en el caso de las grandes empresas, si es que han pasado por una crisis, eso lo reflejará algún estudio tipo el Merco, por ejemplo, y verán si es que la reputación pues se desbarrancó o sufrió apenas una pequeña falla.
Y Merco, además de dar un ranking, Ajá. también ofrece un estudio específico por marca, ¿no? O sea, cómo te fue. Así es que la empresa podría acceder a ese estudio y identificar y conocer sobre todo las cosas que ha encontrado esta empresa tan prestigiosa, ¿no? Como Merco. Así es que yo creo que tenemos varios elementos para consultar y saber que lo que estamos haciendo está en camino correcto. Ok, entonces quiere decir que esas auditorías, si bien es cierto, empiezan de manera interna, ¿no? La empresa tiene que observar a esos públicos internos y externos, pero también sería ideal, ¿no? Que las empresas puedan contar con esta asesoría, estos resultados de un tercero, ¿no? Para que Correcto, ellos realmente puedan decirle cómo vas, porque de repente a veces uno puede que pierda la objetividad y qué mejor que alguien que tenga experiencia como por ejemplo Merkel que mencionabas. correcto, correcto. Así es. Buenísimo. Pablo, ha sido todo un gusto para mí conversar contigo sobre este tema. Espero que podamos volver a tenerte aquí próximamente. Antes de despedirnos, me gustaría que nuevamente puedas compartir tus redes sociales para seguir aprendiendo de ti, para seguir estando actualizados de tu publicación o los próximos materiales que vayas a lanzar. Gracias, Cindy. Bueno, me pueden ubicar a mí en Facebook. Estoy también en LinkedIn y en X. Son las tres redes en las que más participo. Estoy como Pablo Cateriano, así es que ahí me buscan. Suelo compartir algunos artículos de lo que hago acá en Métrica, fotos, algunas noticias que considero que son valiosas dentro de esta industria, que pueden servir a quienes trabajan en el tema de la reputación. Y bueno, también algunas visitas que estoy haciendo a universidades, centros superiores, para promover mi libro, ¿no? Me encantaría que llegue a la mayor cantidad de estudiantes posible. El libro fue escrito con ese objetivo. Yo, cuando empecé en esta actividad hace 25 años, no tuve un libro peruano que me contara un poco de cómo funciona esto. Así es que creo que era una obligación compartir estos años de experiencia y que quienes empiezan a dedicarse a esta actividad tengan un manual, pero que sea un manual, digamos, algo más ligero, más entretenido, con historia, no un manual pues aburrido. He tratado de hacer un libro más cercano. Entonces, así es que son los estudiantes de comunicación mi principal interés, y luego colegas, sobre todo colegas que recién empiezan, ¿no? Y finalmente todos aquellos que manejan lo más valioso que tiene una persona y una empresa, que es su propia reputación. Saber lo importante y lo necesario que es cuidar. Gracias Cindy, y bueno, pues encantado de estar contigo hoy día. A ti, para nosotros también es un gusto que podamos compartir este tipo de publicaciones, ¿no? Con estudiantes y profesionales en ciencias de la comunicación. Tú mencionabas que la reputación es clave hoy en día. Muchas veces usamos la palabra reputación, pero realmente no sabemos el verdadero significado, ¿no? Y qué mejor leyendo tu libro. Entonces, Pues, gracias por a ti. acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, quiero invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y también puedan visitar nuestra página web feedbackmedianews.com. Nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.